saludo para todos, bienvenidos al canal de Ingenao. El día de hoy vamos a tener este reto de razonamiento lógico. Vamos a desarrollar 6 ejercicios de parentesco familiar. ¿Podrás tú resolverlos? A medida que va pasando el video, la dificultad de los ejercicios van a ir incrementando. Escribe tus respuestas en los comentarios para saber que lo intentaste resolver. Escribe si eres capaz de resolver los 6 ejercicios. Entonces, comencemos. Este ejercicio va basado en parentesco familiar. ¿Qué nos dice el enunciado? Paulina es hija de Andrés, quien es el esposo de Carmen. Si Carolina es hija de Paulina, nos preguntan qué es Carolina para Carmen. Tenemos la opción A, su madre, la opción B, su nieta, la opción C, su abuela, la opción D, su hija y la opción E, su hermana. ¿Sí? Entonces ahora vamos a resolverlo. Listo, veamos entonces el ejercicio. El ejercicio nos dice, Paulina es hija de Andrés, quien es el esposo de Carmen. Si Carolina es hija de Paulina, ¿qué es Carolina para Carmen? Antes de comenzar, debemos mirar en el enunciado cuántas personas intervienen. En este caso vemos que al inicio está Paulina, se encuentra Andrés, se encuentra Carmen y se encuentra Carolina. ¿Listo? Entonces, este es un ejercicio de razonamiento lógico. Entonces, lo primero que vamos a hacer para que podamos resolver este ejercicio es crear un árbol genealógico donde vamos a ir poniendo qué relación hay entre cada uno, ¿sí? Para descifrar al final qué es Carolina para Carmen. ¿Listo? Entonces, primero le damos, Paulina es hija de Andrés, ¿listo? Entonces, si Paulina es hija de Andrés, entonces vamos a colocar Andrés acá y Paulina acá, ¿listo? Y ahora nos dice quién es el esposo de Carmen. ¿Quién es el esposo de Carmen? O sea, Andrés es el esposo de Carmen, entonces quedaría acá al lado de Andrés, ¿cierto? Y nos dice que Carolina es la hija de Paulina, ¿sí? Entonces, si es la hija de Paulina, Paulina la tenemos aquí colocada. Ahora colocaríamos a Carolina debajo de Paulina. ¿Listo? Entonces ya tendríamos ubicados nuestro árbol genealógico de cómo es esta familia o lo que nos están preguntando, ¿cierto? Y lo que nos preguntan es, ¿qué es Carolina para Carmen? Veamos que tenemos a Carolina que en la parte inferior del árbol genealógico y Carmen la tenemos en la parte superior, ¿cierto? Entonces, ¿qué es Carolina para Carmen? Carolina para Carmen es su nieta, ¿sí? Porque Carmen es la mamá de Paulina y es la abuelita de Carolina, ¿sí? Pero como la relación nos dice que es Carolina para Carmen, exacto, entonces es su nieta, ¿listo? Entonces nuestra respuesta sería la B. La señorita María, cuyo padre es hijo único, al mirar el retrato de un hombre dijo, la madre de este hombre es la suegra de mi madre. ¿Qué parentesco hay entre la señorita María y el retrato del hombre? A, hija y padre; B, nieta y abuelo; C, sobrina y tío; D, nuera y suegra; E, esposo y esposa. Entonces, vamos a resolverlo. Listo, entonces ahora vamos a descifrar qué relación hay entre la señorita María y el retrato del hombre. Entonces leamos cuidadosamente el enunciado. La señorita María, cuyo padre es hijo único, ahí ya vemos una relación, ¿cierto? ¿Qué relación hay? Que la señorita María tiene un padre y ese padre es hijo único, ¿cierto? Y si es hijo único, pues obviamente tiene una madre, ¿cierto? Entonces ya podemos hacer 3 generaciones en nuestro árbol genealógico, ¿cierto? Donde María sería la parte inferior de nuestro árbol genealógico, seguiría el padre y la abuela, ¿cierto? Y ahora nos dice que María, al mirar el retrato de un hombre, dijo, o sea, la señorita María al mirar el retrato de un hombre dijo, la madre de ese hombre es la suegra de mi madre, ¿cierto? Entonces, la suegra de mi madre nos está diciendo que ya que su madre también aparece en nuestro árbol genealógico. Entonces, la madre debería estar al lado del padre, ¿cierto? Y nos dice que la madre de ese hombre es la suegra de mi madre. Entonces, sabemos que la mamá del papá es la suegra de su mamá, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos nuestra relación que ya hallamos con nuestro enunciado, ¿cierto? Y nos preguntan qué parentesco hay entre la señorita María
y el retrato del hombre, ¿cierto? Entonces, el retrato que ella estaba mirando, ¿a quién estaba mirando? ¿Sí? Si ya con las observaciones creamos nuestro árbol genealógico, ella estaba mirando a su padre, ¿cierto? Entonces, ¿qué relación hay entre la señorita María y el retrato o el hombre que estaba en el retrato? En este caso era su padre, pues la relación es la A, hija y padre. Entonces nuestra respuesta sería la A. Dice el enunciado, Eva es sobrina de Juan. Si Juan no tiene hermanos y su única hermana se ha casado con José, nos preguntan qué parentesco hay entre Eva y José. La opción A es primos, la opción B es hermanos, la opción C es hija y padre, la opción D es nieta y abuelo y la opción E es madre e hijo. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. Listo, entonces veamos el ejercicio. El ejercicio nos dice que Eva es sobrina de Juan. ¿Listo? Entonces, recordemos que sobrino es cuando es el hijo de algún hermano, ¿cierto? Si yo tengo un hermano y mi hermano tiene un hijo, ese sería mi sobrino, ¿cierto? Entonces lo ponemos así. Entonces Juan acá y Eva acá. Y los entrelazamos con una línea de sobrino, ¿cierto? Entonces Eva, por ende, tendría que tener una madre y un padre, ¿verdad? Listo. Sigamos leyendo el enunciado. Si Juan no tiene hermanos y su única hermana está casada con José, ¿esto qué quiere decir? Que la mamá de Eva es la hermana de Juan, ¿cierto? Entonces ahí tenemos nuestro lazo en nuestro árbol genealógico. Juan es hermana de la mamá de Eva, ¿cierto? Y ahora nos dice que la hermana se casó con José, ¿sí? Entonces sería el papá de Eva, sería José, ¿cierto? ¿Y qué nos preguntaba este enunciado o qué nos hacía la pregunta de este ejercicio? ¿Qué parentesco hay entre Eva y José? Y como ya realizamos nuestro árbol genealógico, ¿sí? Ya podemos ver que el parentesco que hay entre Eva y José es que José es el papá de Eva. Entonces nuestra respuesta sería la C. El parentesco es hija y padre. ¿Listo? ¿Qué nos dice el enunciado? En una fábrica trabajan tres padres y tres hijos. Y que nos preguntan cuál es el menor número de personas que pueden trabajar en esta fábrica. ¿Listo? Dan como opción A 3 personas, opción B 4 personas, opción C 5 personas, opción D 6 personas y opción E 7 personas. Listo, entonces ahora vamos a resolverlo. Listo, veamos ahora entonces este ejercicio. Nos dice entonces, en una fábrica trabajan tres padres y tres hijos. ¿Listo? Entonces recordemos que en el árbol genealógico una persona puede tener dos o tres funciones. ¿Por qué dos o tres funciones? Porque pongamos un ejemplo. Pongamos una persona que tiene alrededor de 72 a 75 años. Esta persona puede ser bisabuelo, puede ser abuelo, puede ser padre y hasta incluso puede ser hijo a la vez, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que otra persona puede ser también abuelo, padre e hijo a la vez, ¿cierto? O puede ser también padre e hijo, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a empezar a colocar un árbol genealógico por generaciones para ver si nos cumplen las observaciones que nos dice el enunciado. Entonces, pongamos un bisabuelo. Entonces, un bisabuelo puede ser bisabuelo, puede ser a la vez abuelo y puede ser a la vez padre, ¿verdad? ¿Listo? Y entonces, si ese bisabuelo tiene un hijo, ese hijo puede ser abuelo, padre e hijo a la vez, ¿verdad? Y si ese abuelo tiene un hijo, puede ser padre e hijo a la vez, ese hijo que tuvo, ¿cierto? Y si ese padre tiene un hijo, pues ese hijo puede ser hijo, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos cuatro generaciones, ¿cierto? Entonces miremos un poco, si tenemos estas cuatro generaciones, podríamos tener las observaciones que nos dice el enunciado, que en una fábrica trabajan tres padres y tres hijos. ¿Y cuál es el número y cuál es el menor número de personas que pueden trabajar en esta fábrica? Entonces veamos, pongámosle una edad, tenemos estas cuatro personas, entonces digamos el que solamente es hijo, ¿sí?
tiene 18 años, el padre puede tener 36 años, el abuelo puede tener 54 años y el bisabuelo puede tener 72 años, ¿verdad? Y ahí nos estaría cumpliendo nuestras observaciones. ¿El por qué? Porque el bisabuelo, el abuelo y el padre son tres padres, ¿verdad? ¿Sí? Y el abuelo es hijo del bisabuelo, ¿cierto? El padre es hijo del abuelo y el hijo es hijo del padre. Entonces ahí nos estaría cumpliendo las dos observaciones que nos dicen, tres padres y tres hijos. Entonces, en ese orden de ideas, nuestra respuesta sería la letra B. Cuatro personas podrían trabajar en esta fábrica. ¿Listo? Eso es el número mínimo para cumplir nuestras observaciones, ¿cierto? Entonces, nuestra respuesta es la B. ¿Cierto? ¿Qué nos dice el enunciado? En una reunión familiar se encuentran presentes una abuela, dos madres, un padre, dos hermanos, un esposo, una esposa, un cuñado, una cuñada, un tío, tres hijos, un sobrino y un nieto. ¿Y qué nos preguntan? ¿Cuántas personas hay como mínimo en dicha reunión? ¿Listo? Nos dicen la opción A, 4 personas, la opción B, 5 personas, la opción C, 6 personas, la opción D, 7 personas, la opción E, 8 personas. Listo, veamos entonces este ejercicio. Este ejercicio nos dice cuántas personas hay como mínimo en dicha reunión, ¿sí? Entonces recordemos que cuando leemos este enunciado, una persona puede tener varios roles dentro de un árbol genealógico, ¿sí? Porque una abuela puede ser madre o puede ser hija al mismo tiempo, o un padre puede ser hijo o hermano o cuñado al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces lo que debemos hacer en este enunciado es tratar de despiezar y mirar la cantidad de lo que nos están diciendo, ¿cierto? Entonces veamos un poco y leamos cuidadosamente el enunciado para saber cuántas cantidades de los roles tenemos. ¿Listo? Entonces leamos. En una reunión familiar se encuentran presentes una abuela, ¿cierto? Ahora nos dice dos madres, nos dice un padre, nos dice dos hermanos, nos dice un esposo, nos dice una esposa, nos dice un cuñado, nos dice una cuñada, nos dice un tío, nos dice tres hijos, nos dice un sobrino y un nieto, ¿cierto? Entonces ya tenemos las cantidades de los roles dentro de esta reunión, ¿sí? Porque recordemos que una madre puede ser hija, cuñada o al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es mirar cuál es la cantidad mínima para hacer esta reunión tenga todos estos parámetros. Listo, entonces vamos a ver. Una vez ya despiezamos el enunciado, nos damos cuenta que dentro del enunciado existen 16 roles. ¿Será que la reunión es de 16 personas? Pero si nos damos cuenta en las opciones de respuesta no aparece 16 personas. Entonces recordemos que una persona puede cumplir dos, tres o hasta varios roles dentro de un mismo árbol genealógico. Entonces lo que vamos a hacer es ir armando nuestro árbol genealógico y cuando ya vamos cumpliendo cada observación la vamos a ir chuleando. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Listo, como ya tenemos definidos los roles que se encuentran dentro del enunciado, lo que vamos a hacer es ir creando nuestro árbol genealógico y vamos a ir chuleando nuestro rol donde ya lo tenemos completo con su actividad, ¿sí? O sea, con su cantidad, diré. Entonces, primero vamos a comenzar con los que se tengan menor cantidad. Entonces, comencemos, tenemos una abuela, ¿listo? Y si tenemos una abuela, muy seguramente vamos a tener un nieto o una nieta. Entonces busquemos dentro de nuestros roles si existe un nieto y una nieta. Existe un nieto. Listo, entonces tendríamos un nieto. Entonces ya podemos chulear abuela y podemos chulear nieto. ¿Listo? Entonces tenemos ahora un padre. Este nieto debe tener padre y madre, ¿cierto? Entonces tendríamos un padre y una madre, ¿cierto? Entonces podemos chulear padre. ¿Listo? Y estos son esposos, ¿cierto? Entonces tendríamos un esposo y una esposa. Entonces podríamos chulear esposo y esposa, ¿cierto? Ahora busquemos qué más podríamos ser. Todavía no sabemos de la abuela quién es el hijo, si el hijo es la mamá o el hijo es el papá, ¿cierto? Entonces vamos a seguir mirando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un tío, ¿sí? Entonces, si tenemos un tío, seguramente tendremos un sobrino o una sobrina. Es correcto, tenemos un sobrino, entonces podríamos chulear el tío y podríamos chulear el sobrino, ¿cierto? ¿Y ahora qué nos quedan? Nos quedan dos madres, dos hermanos
y 3 hijos, ¿cierto? Y una cuñada y un cuñado, ¿cierto? Entonces miremos, 2 madres, listo, ya tenemos 2 madres. La madre, la abuela, es madre, no sabemos si del papá o de la mamá, y la mamá es hija del niño, es la mamá es del niño, ¿cierto? Entonces ya tendríamos 2 madres, entonces las podríamos chulear, ¿cierto? Y ahora tenemos 2 hermanos, ¿sí? Entonces, 2 hermanos, ¿cuáles podrían ser? Entonces ya sabemos, el tío es hermano del papá del niño, ¿cierto? Entonces ya tendríamos 2 hermanos, entonces los podemos chulear, ¿cierto? Y ahora, ¿qué nos queda? Nos queda una cuñada y un cuñado, ¿cierto? Entonces recordemos que el cuñado es el esposo del hermano, ¿cierto? Entonces, en este caso, la cuñada sería la mamá del niño, ¿cierto? Y el cuñado sería el tío del niño, ¿cierto? En relación a ellos dos, ¿cierto? Y ya únicamente nos quedaría saber si existen 3 hijos. En este caso, ya nos dimos cuenta que la abuela tiene 2 hijos, que sería el tío y el papá del niño, ¿cierto? Entonces ahí van 2 hijos. Y el otro hijo sería el niño del papá, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos entonces chuleados todas nuestras observaciones. Entonces nos preguntaban cuántas personas hay como mínimo en dicha reunión. Y si ya cumplimos todas las observaciones del enunciado, podemos contar cuántas personas nos hicieron cumplir las observaciones. En este caso serían una, 2, 3, 4 y 5 personas, ¿cierto? Entonces 5 personas sería el número mínimo en dicha reunión. Entonces nuestra respuesta sería la letra B, 5 personas. ¿Qué nos dice el enunciado? Una familia consta de 2 padres, 2 madres, 3 hijos, una hija, 2 hermanos varones, una hermana, un abuelo, una abuela, 2 nietos varones, una nieta, 2 esposos, 2 esposas y una nuera. ¿Sí? ¿Y qué nos preguntan? ¿Cuál es el mínimo número de personas en dicha familia? Recordemos que cuando solucionamos este tipo de ejercicios es muy importante leer muy bien el enunciado para no equivocarnos. ¿Listo? Entonces nuestras opciones de respuesta es A5, B6, C7, D8, E9. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es despiezar nuestro enunciado para saber cuántos tipos de roles encontramos dentro del enunciado. ¿Listo? Entonces leámoslo muy bien. Una familia consta de 2 padres. ¿Listo? 2 padres, 2 madres, 3 hijos, una hija, 2 hermanos varones, una hermana, un abuelo, una abuela, 2 nietos varones, una nieta, 2 esposos, 2 esposas y una nuera. ¿Listo? Entonces ya tenemos definidos cuántos cantidad de roles hay en esta familia. Entonces lo que vamos a hacer es generar nuestro árbol genealógico de acuerdo a estas indicaciones o observaciones del enunciado. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Listo, como ya sabemos todos los roles que encontramos dentro del enunciado de nuestro árbol genealógico, si sumamos todos los roles nos daría un total de 21 roles. Entonces serían 21 personas que tendríamos en esta familia. Pues vemos las opciones de respuesta y tenemos 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Entonces recordamos que una persona puede cumplir varios roles dentro de un árbol genealógico. Puede ser madre, abuela, hija, prima, todo al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces ya lo que vamos a hacer es ir creando nuestro árbol genealógico y vamos chuleando cuando ya tenemos la cantidad del rol. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos a comenzar creando nuestro árbol genealógico. Normalmente para comenzar creando un árbol genealógico, cogemos la cabeza del árbol que normalmente son las personas de mayor edad. En este caso, vemos dentro de nuestras características del enunciado que tenemos un abuelo y una abuela. Entonces vamos a coger un abuelo y una abuela. ¿Listo? Entonces ya tenemos un abuelo y una abuela, podemos chulearlos. ¿Listo? Entonces, este abuelo y esta abuela, para que sean abuelos y abuelas, deben tener nietos o nietas, ¿cierto? Entonces miremos si existen nietos o nietas. Listo, dice que tienen 2 nietos y una nieta, ¿sí? Dice que hay 2 nietos y una nieta. Listo, entonces vamos a chulear, poner 2 nietos y una nieta. ¿Listo? Entonces chuleamos 2 nietos y una nieta. ¿Listo? Y para que existan los nietos deben haber unos padres o unos hijos de los abuelos, ¿cierto? Entonces
miremos a ver si colocamos un padre y una madre. Por ahora, para saber si pueden ser los papás de los 3 niños, ¿cierto? De los 3 hijos, ¿cierto? De los 2 nietos y la nieta, ¿cierto? Entonces los vamos a colocar. Un padre y una madre, ¿listo? Y entonces ahora vamos a mirar. Entonces no sabemos si la mamá o el papá son los hijos, es el hijo de la abuela y el abuelo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué podemos ver? ¿Cierto? Que dentro de nuestras características del enunciado nos dice que hay dos padres. ¿Listo? Entonces, si hay dos padres, ya tenemos a un padre, que el abuelo sería padre, ¿sí? Y el padre de los niños sería otro padre, ¿cierto? Entonces podríamos chulear dos padres. Al igual que hicimos con los abuelos, también tendremos dos madres, ¿cierto? Y si tenemos dos madres, ¿sí? Entonces podemos chulear la abuela, que es una madre, y la madre de los 3 niños, ¿cierto? Entonces podríamos chulear también 2 madres, ¿cierto? Ahora tenemos 3 hijos y una hija, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Que dentro de los nietos tenemos 2 varones, ¿cierto? Y una niña, ¿cierto? Entonces, si tenemos 2 varones, ya tendríamos 2 hijos, ¿cierto? Y nos faltaría un tercer hijo. Entonces, ahí nos damos cuenta que el hijo de los abuelos es el padre, ¿cierto? Entonces, él sería el tercer hijo. Entonces, ya tendríamos 3 hijos y chularíamos 3 hijos. Y una hija sería la hija del padre, ¿cierto? Entonces, chulearíamos una hija, ¿cierto? Ahora nos aparece 2 hermanos. Ya vemos que los niños que tienen el padre y la madre son hermanos, ¿cierto? Entonces chularíamos 2 hermanos, porque son 2. Y nos dice una hermana, que sería la otra hija que tienen ellos. Lo chularíamos, ¿cierto? Ahora nos dice esposos y esposas, ¿cierto? Dos esposos y dos esposas. ¿Esto qué quiere decir? Que los abuelos son casados, ¿cierto? Son dos esposos y dos esposas. Y los padres, madre y padre, también son casados. Entonces ahí tendríamos las dos parejas que nos representarían a los dos esposos y las dos madres que nos representarían a las dos madres, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría pendiente por chulear? Nos quedaría pendiente por chulear una nuera, ¿sí? Y como sabemos que el hijo de los abuelos es el padre, entonces la nuera es la madre de los niños, ¿cierto? Entonces a chularíamos la nuera. Y entonces ya tendríamos todas nuestras observaciones dentro del enunciado chuleadas. Entonces ya podríamos hacer que esta conformación del árbol genealógico es la que nos da la estructura que nos daba el enunciado, ¿cierto? Y nos cumple todas las observaciones. Entonces ya podemos contar cuántas personas hay en el árbol genealógico. Entonces contemos. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personas. Entonces, para el desarrollo de este ejercicio de racionamiento lógico, para que se cumplan todas las observaciones del enunciado, es necesario el número mínimo de personas en la familia de 7. Entonces nuestra respuesta sería la letra C. ¿Listo? Entonces esta sería nuestra respuesta. Este fue un ejercicio de razonamiento lógico enfocado en el parentesco familiar, donde teníamos un enunciado que nos indicaba cuántos padres, madres, hijos, hijas, hermanos o abuelos existían en el núcleo familiar, para poder crear nuestro árbol genealógico y poder cumplir todas las observaciones que nos indicaba el enunciado, ¿sí? Este es un ejercicio que al parecer puede parecer un poco complejo, pero si despiezamos el enunciado y lo vamos desarrollando a medida que lo vamos leyendo, podemos resolverlo muy fácilmente. Si te gustó el contenido, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Este fue un reto de 6 ejercicios de razonamiento lógico de parentesco familiar. Déjame saber en los comentarios si pudiste resolver los 6 ejercicios o déjame saber cuántos pudiste resolver. Entonces, si te gustó el contenido, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo video. Hemos llegado al final. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Ahora, escoge tu próximo video.